Carlos Carnicero es una figura que en su momento, yo creo que su mayor etapa de popularidad, o la etapa en la que él más disfrutó, es cuando se convirtió un poco en el periodista estrella, en el tertuliano estrella de la cadena SER. Yo creo que es el momento en el que él más disfrutaba. Hay que decir que Carlos Carnicero, su primera etapa, es una etapa, digamos, que no le hacía especial gracia recordarla, porque él fue carlista. Claro, ahora si hablas de carlista, eso está asociado a, digámoslo así, a ser algo antiguo, ¿no? Intransigente, ¿no? Del sector más radical, porque supuestamente el carlista en su origen era el sector más radical que estaba en contra de los isabelinos y tal. El carlismo al que él militó era el carlismo de don Carlos Hugo de Borbón, que era una etapa en la que el partido carlista había evolucionado y defendía el foralismo, el modelo autogestionario, bueno, una cosa bastante utópica la que pretendía don Carlos Hugo de Borbón, que es verdad, que aspiraba a ser rey de España, pero digamos que lo que decía Carnicero es que él en lo que estaba enrolado es en el proyecto político del carlismo socialista que intentaba defender Carlos Hugo de Borbón. Bueno, no vamos a hablar aquí del carlismo, creo que hay una pieza donde ya hablamos de la batalla por la sucesión, donde creo que incluíamos porque probablemente el carlismo pues no funcionó, pero bueno, creo que el propio señor Carlos Carnicero nos hablaba de esa etapa en una entrevista que le hicimos en su momento. Vamos a recordarlo. Dentro de un grupo que ha sido muy olvidado luego, es el grupo del señor Zabala, ¿es correcto? Sí, yo conocía a José María Zabala, que murió. Zabala era secretario general del Partido Carlista en esa etapa. En el año 68 yo era un niño, creo que todavía estaba en el último año de bachillerato, y conocí una personalidad que me impactó mucho, a Carlos Hugo de Borbón, un príncipe de la Casa de Borbón, descendiente de los pretendientes carlistas de la historia de España. Lo conocí en Pamplona justo antes de que los francos los expulsaran de España, a él y a toda su familia. Y realmente me impactó mucho su personalidad, me encandiló mucho su proyecto de transformación de un movimiento que había sido muy conservador en un movimiento socialista, autogestionario, y colaboré muy activamente. Yo estuve dedicado a eso pues hasta el año 80 prácticamente. Me presenté a 2 elecciones generales en una coalición con el movimiento comunista y con una fracción de comisiones obreras por Zaragoza, que es donde yo nací, en el año 1977, y encabezando la candidatura del Partido Carlista en Guipúzcoa en el año 79. Fue muy triste para el Partido Carlista que le fuera tan mal, especialmente en Navarra y en Euskal, la zona de lo que dirían los abertzales de Euskal Herria, porque ahí históricamente el foralismo había sido muy fuerte, pero había ido evolucionando. Y una parte del foralismo se fue al PNV, pero una parte muy importante de ese foralismo socialista se fue al mundo de Herri Batasuna, que eso es una realidad. Ese votante que Carlos Hugo de Borbón esperaba que fuera para él, se fue para los que en ese momento estaban con ETA. Es la realidad electoral. Digamos que ya hay bastante gente que se ha dedicado a explicar en gran medida cómo el antifranquismo llevó a muchos de los antiguos seguidores de Carlos Hugo de Borbón a pasarse al mundo de Johnny Dígoras y compañía. Sin embargo, esto no va de tanto de la figura política como la figura mediática. Y hay que decir que Carlos Carnicero en los años 80 no era una figura especialmente destacada. Quizá el cargo más importante que tiene es el de que ficha por un empresario muy interesante, del que ya hemos hablado aquí, que se llama Antonio Asensio. Antonio Asensio, que es uno de los empresarios mediáticos más interesantes de la historia de este país, alguien que ha sido acusado de mafioso y quizá tenía algunas algunas anécdotas que encajarían con esa imagen mafiosilla que tenía de él, pero consiguió algo consiguió algo que era impactante, que es montar un imperio mediático sin ser millonario. Don Jesús Polanco montó el Grupo Prisa, pero tenía dinero. La familia Luca de Tena tenía dinero, la familia Godó tenía dinero. El señor Asensio no venía de una familia ilustre. Básicamente, su capacidad de chanchulleo es lo que hizo poder montar un imperio a través de Interview
sin que fuera, digamos, alguien que económicamente, en teoría, podía competir con los otros grandes editores del momento. Y es Antonio Asensio el que ficha a don Carlos Carnicero y le pone a dirigir revistas como Panorama, una revista que jugó un papel importante durante un periodo de la tarde, pero que no duró todo lo que probablemente le hubiera gustado a muchos. A ver si no tengo ninguna imagen de Panorama para recordar. Era un intento, en ese momento, digamos, Interview era la revista transgresora porque tenía los desnudos. Luego estaba la revista Tiempo, que era un poco la más seria, la política, y digamos que hubo una intermedia, que fue Panorama, que era entre medias de una y otra, ¿no? Esta es la que dirigía don Carlos Carnicero. Que es... Ahora verá lo que se estaba perdiendo. Nueva revista Panorama, para disfrutar de la actualidad. Es la voz de Héctor Cantoya. Panorama, pasa revista a la semana. Por cierto, teniendo ya una revista como era Interview, que era el Semanario de Éxito, y otra como era Tiempo, que era la política, ¿qué interés tenía buscando una tercera revista? ¿Haciendo una competencia a sí misma? Ha tocado usted un poco de la pieza meridiana de por qué cerró Panorama, porque yo creo que llegó un momento en que hacía daño a las dos, que eran los buques insignia de la casa, ¿no? Yo cuando llegué al programa ya llevaba circulando tiempo, ¿no? Y estaba a medio camino entre lo que es un Paris Match y lo que es un Tiempo, ¿no? Y entonces esa indecisión, yo siempre en Panorama le di una importancia muy grande a la fotografía. Ahí había un equipo de espléndidos fotógrafos que trabajaban muy bien y apostamos por temas siempre que tuviese mucho desarrollo visual, pero que al mismo tiempo tuvieran seriedad. No era una revista friki, no era una revista frívola. Claro, ¿qué ventaja tuvo ahí el señor Carnicero? Que es que el señor Asensio compró Antena 3 Televisión. El compra es discutible, ¿eh? He mencionado antes que no tenía dinero, le prestan el dinero, concretamente el Banco Banesto de don Mario Conde, en una operación que, según sus enemigos, estaba auspiciada por el gobierno de entonces. Pero, en fin, también es cierto, se lo decía otro día Javier Rubio Doncé, que Antena 3 Televisión estaba económicamente al borde de la quiebra, porque la gestión de los primeros años fue muy mala, el modelo no funcionó económicamente hablando. Tampoco es que Telecinco lo hiciera mucho mejor, ¿eh? El comienzo de las privadas fue desastroso hasta que llegaron los italianos, que eso sí sabían gestionar televisión. Bueno, pero ocurrió algo muy interesante, que es que como compró Antena 3, el señor Asensio dijo, usted, señor Carnicero, va a presentar un programa de televisión. La impresión de que cuando un partido como el suyo, que no tiene la posibilidad real de gobernar, a no ser que diese un cambio sustancial las expectativas electorales del día 6, es decir, alcanzar una mayoría suficiente para gobernar, se puede permitir el lujo de ciertos equilibrios, de tanto a nivel de gran estructura ideológica. Y lo que hace don Antonio Asensio es darle a don Carlos Carnicero el programa Confesiones. Antes guardaron silencio. Ellos normalmente no tocan la droga. Ahora hablan. Sí, sus acusaciones duraron bastante tiempo. Dependía... Personajes auténticos. Ellos, concretamente, era Jordi Pujol, porque siempre... Jordi Pujol, sí. Historias reales verificadas. Yo no tenía sitio donde esconderme porque yo sabía lo que me iba a esperar. Sus hijos conocen su situación, saben lo que está usted pasando. No, ni muchísimo menos. No. Una reflexión en voz alta con valentía. Quieres dar una cara. Cada semana compartiremos con dignidad y respeto. Confesiones con Carlos Carnicero. Don Bartolo es un violador de camioneros de la M30. ¿Está realmente arrepentido? ¡Sí! ¿Lo volvería a hacer? ¡Sí! No me toquen las confesiones, Bartolo. ¡Don Carnicero! Bartolo. Usted me da la opción. Yo me voy, yo me quedo y en mi libertad propia de mi propio ser humano. Cago en la leche con lo Bartolo. que me permite, don Carnicero. Bartolo, te va a permitir. Poco te va a permitir ya. Distintamente, don Carnicero. Bartolo. ¡Don Carnicero!
Hola, buenas noches. Soy Carlos Carnicero y quiero arrepentirme de este horroroso crimen que acabo de cometer. Bueno, era la etapa del boom de los programas shows. Había muchas dudas sobre cómo era el tema del programa. Una de las cosas que hizo el señor Carnicero en este programa es que entrevistó al señor Jorge Cesarsky, que era un fascista argentino al que se acusaba de haber sido el que mató al estudiante que murió en la Semana Trágica Española, que era el señor Arturo Ruiz. Algo que el señor Cesarsky siempre recordó que no había sido condenado por ello. Y es cierto, él formalmente no fue condenado de la muerte directa de Arturo Ruiz. No disparé contra nadie, ya digo gracias a Dios, pero podría haberla utilizado. Sin embargo, usted no disparó contra nadie, pero el 23 de enero de 1977 murió un joven en las calles de Madrid, un estudiante, y usted se vio involucrado en aquel sumario. Sí, a usted se le acusó de muchas cosas, pero luego finalmente se le condenó por un delito de terrorismo y de tenencia ilícita de armas. Sí, perdón. No, siga. Se me acusó, se me juzgó y finalmente me absolvió el Tribunal Supremo en última instancia. Y no me acusaron y luego me absolvieron por la muerte de Arturo Ruiz, que yo deploro más que nadie, sino por el delito de terrorismo. Para la audiencia, el hecho de haber hecho un disparo yo al aire era un acto de terrorismo. Yo cuando hice el disparo al aire era porque había una persona en el suelo que estaba a punto de ser lapidada y lo hice para que se disolviera el grupo agresor. Me confieso que hice mal. Ahí tendría que haber habido un policía que actuara en defensa del que estaba en el suelo. Yo no era policía y no tendría que haber estado ahí. ¿Y por qué estaba usted aquel día con una pistola en una manifestación? Porque tengo un gran amigo, me enorgullezco de su amistad. Digo tengo porque para mí no murió. Mariano Sánchez Cobiza. Y él me dijo que se iba a atacar a la policía desde un grupo que no estaba en la manifestación pidiendo amnistía para los terroristas de ETA y de Grapo, sino un grupo de guerrilla urbana que iba a actuar en forma lateral. En fin, no voy a hablar ahora del señor Sánchez Cobiza porque sería demasiado largo, pero voy a decir que me parece una confesión muy pobre. Más que confesiones, será alegatos defensivos, que es lo que está haciendo el señor Cesarsky, que es defenderse y tiene todo el derecho, pero uno espera que en un programa de confesiones diga, sí, yo fui muy malo y tal. No decir, no, yo era inocente. Digo, entonces, menuda mierda de confesión, con perdón. Pero bueno, la única confesión que hizo es decir que le preguntaron cuál era su político favorito en aquel momento y dijo que don Julio Anguita. Por ejemplo, el personaje ahora que yo lo admiro, y en un cierto momento me podría haber agarrado a tortas, poner algo peor. Y para mí es un español fenomenal. Anguita, tipo capaz, él dice... No dice usted que ha acabado admirando a Anguita. Bueno, Anguita dice que estuvo en la falange porque le infiltró el Partido Comunista. Yo pienso que es un falangista infiltrado en el Partido Comunista ahora. Yo lo admiro, es un hombre que se fue de la vida, que estuvo... Dijo que admiraba a don Julio Anguita. Era un titular bonito decir que el fascista Jorge Cesarsky decía en la España de 1994 que su político favorito era don Julio Anguita. Creo que Monegal escribió sobre esto. Ya me hace dudar que ya la hemeroteca, yo mismo sé lo que tenemos. A ver, un segundo. Yo creo, vamos a ver si... Un momento, voy a poner Cesarsky. Y yo creo que... A ver, tenemos una pieza de esto en la hemeroteca. Un segundo. A ver, no me trolees, me trolea mi propia web. A ver. A ver, un segundo. Cesarsky. Yo creo, a ver qué escribió el amigo Monegal ante esto. Aquí. Acabemos con las confesiones de Carlos Carnicero. Trajo a confesar a Jorge Cesarsky, aquel ultra que vino de Argentina y estuvo implicado en el asesinato del joven Arturo Ruiz. Estoy arrepentido de haber usado la violencia, nunca mata a nadie, pero ahora me doy cuenta de que si me como a un caníbal, también me transformo en caníbal. Bárbara figura literaria, pero es útil que haya comprendido que fuera de la ley todos los caníbales. No, pero no de la Anguita, a ver si Bollero sí hace referencia. El invitado estrella fue Jorge Cesarsky, es belicoso cruzado argentino en nombre de los sagrados principios de Dios. Aquí. Declara su surrealista admiración por Julio Anguita, reitera su inocencia en el asesinato de Arturo Ruiz y aconseja a sus jóvenes correligionarios que nos recurran a la violencia. No puedo reírme con este esperpento, solo esbozar una mueca de asco y brindar las puertas de la tenebrosa memoria. Eso decía don Carlos Bollero. Bueno, sin embargo, confesiones acabó. Y una cosa muy curiosa, que es que en ese momento
quien llama a la puerta de don Carlos Carnicero es Telecinco. Porque Telecinco, que ha empezado su subida, mientras que Antena 3 está al borde de la quiebra, porque digamos que el señor Asensio consiguió audiencia, pero no consiguió rentabilidad, porque no era rentable lo que ganaba con lo que perdía. Bueno, por cierto, en los especiales electorales, ahí estaba siempre el señor Carlos Carnicero para hablar de digamos, las cosas que no le gustaban de los medios. Por ejemplo, él en el especial de Antena 3 lanzó un recado a los líderes mediáticos de aquella época. Por ejemplo, miren este recado que decía al trío Calavera de aquella época. Que Aznar defina claramente que algunos de los favores que se les han hecho no los habían cargado. Es decir, que como en todas las guerras, hay francotiradores que son de una partida rebelde que están fuera del control del ejército general. Me estoy refiriendo a la actitud de Luis María Ansón, de Pedro J. Ramírez, de Antonio Herrero, es decir, de gente que ha colaborado a un clima de intransigencia. O sea, se trata de periodistas que todos los días emiten juicios y a veces muy severos sobre las personas. Y por lo tanto tienen que estar sujetos a la misma capacidad de aguantar la crítica que profieren. Y yo creo que la ha hecho en tonos muy correctos. Por lo tanto, no hace falta que esté José María Aznar para hablar de él y no hace falta que esté Luis María Ansón para que yo pueda hablar de él. Esta es interesante porque ya Carlos Carnicero, aunque sea un periodista del Grupo Z, es que a la vez que está en el Grupo Z, es tertuliano en la cadena SER, de Hora 25, que es un programa muy importante. Él está simultaneando, por tanto, se está convirtiendo en uno de los comentaristas estrella de las posiciones progresistas en España. Y, de hecho, esta puya, don Antonio Herrero, que es uno de los tres que ha citado, no la va a pasar por alto. Estoy refiriendo a la actitud de Luis María Ansón, de Pedro J. Ramírez, de Antonio Herrero. Esto que dice que nos pusieron a caldo, si es el único desahogo que tienen. Fíjese, este amigo Carnicero, se le ha caído el gobierno, le han descubierto a su jefe enterrando por ahí cadáveres, secuestrando gente en Francia, etcétera. Le han descubierto secuestrando al segundo Marey, a su jefe por ahí enredando. Pues, ¿qué le queda a este pobre hombre más que el desahogo diario con don Federico? Encima tiene que soportar a don Federico. Eso es lo más duro. Ese es la voz de Calmani, ese que ha dicho, encima tiene que soportar a Federico. Ahora explicaré a qué se refiere. Lo que pasa es que ¿qué le queda a este pobre hombre más que el desahogo diario con don Federico? Encima tiene que soportar a don Federico. Eso es lo más duro. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte, desde que el grupo Prisa, en sintonía con el felipismo, pues intentó convertir en noticia a los periodistas que denunciábamos, que desvelábamos las corrupciones de sus jefes, pues hay personajes que han prosperado y que ganan grandes cantidades de dinero. Este Carlos no sé cuántos, pues ganan... ¡Ah, Carlos no sé cuántos! Venga ya, a mí este tipo de prepotencias no me gusta. Que el director del periódico El Mundo no sabe cómo se apellida Carnicero. En fin. Después de que ha sido presentador en Antena 3, que es en ese momento comentarista en el Grupo Prisa, en la cadena SER, que es la radio más escuchada, y en Telecinco por las mañanas, porque el señor Carlos Carnicero combinaba SER, tertuliano estrella de Hora 25 por las noches y de Telecinco por las mañanas. En el informativo de Lucas. Y dice pero J, Carlos no sé qué, ¿no? Anunciábamos que desvelábamos las corrupciones de sus jefes, pues hay personajes que han prosperado y que ganan grandes cantidades de dinero. Este Carlos no sé cuántos, pues ganan grandes cantidades de dinero a base de insultar y arremeter contra sus colegas o contra... Pero cada uno se tiene que dar la vida como pueda. Bien, pues yo, es que es muy importante distinguir a quienes se la ganan de esa manera de quienes lo que llevamos haciendo durante mucho tiempo es cumplir con la función social de la prensa. Es decir, investigar, me parece intolerable. Investigar la corrupción. Eso es intolerable. Denunciar los hechos. Usted no tiene derecho a dudar del trabajo de una persona, de un señor que está sufriendo, lo está pasando mal. A su jefe le descubren matando, secuestrando gente, enterrando por ahí cadáveres, le sacan del gobierno, les descubren llevándose el dinero de Filesa, les descubren llevándose el dinero de las comisiones del AVE, le están a punto de descubrir todas las comisiones que cobraron a través de Argentaria, y encima quiere usted que no esté cabreado y que no esté insultando. Vamos. Voy a decir una cosa. Antes de convertirse en el comentarista estrella de la cadena SER, había sido un comentarista estrella en la cadena COPE. Lo que pasa es que no se lo bien, porque el primer intento de Fuego Cruzado, que es el nombre de lo que hacía en Telecinco, fue en la COPE con González Ferrari,
una sección que hacía en lo que era la primera linterna, que era Carlos Carnicero con Emilio Romero. Y no acabó bien, básicamente porque casi acaban a mamporros en ese programa, ¿no? Y es curioso el tema, porque la gente diría, hombre, claro, Emilio Romero franquista y Carlos Carnicero antifranquista. Sí, pero no exactamente, porque en aquel momento Emilio Romero se había vuelto felipista y apoyaba al gobierno de Felipe González. Y don Carlos Carnicero luego sería súper felipista en los 90. Pero en el 89, que es cuando se produce ese episodio, aún no lo era tanto. Estaba ahí entre medias con el tema de UGT y tal, y digamos que la cosa no acabó bien entre ambos. Y además es un episodio que recuerdan con mucha gracia porque estuvieron a punto de entrar los guardaespaldas de Emilio Romero a pegarse con Carnicero. Yo no sé si tengo algún vídeo de las declaraciones de unos y otros, porque fue muy incómodo para Emilio Romero, supongo, pero para Carlos Carnicero, para el señor para Javier González Ferrari, que era el que conducía la tertulia de la linterna, y para el que entonces era director de la COPE, que era Onega, era el señor Onega el que entonces... Y claro, fue un escándalo morrocotudo, porque aunque ahora estamos muy acostumbrados, en aquel momento, que un tertuliano diga de otro, eres imbécil, y acabe, digamos, a punto de entrar, digamos, los guardaespaldas de uno para zurrar al otro, era algo a lo que no estábamos muy acostumbrados. Pero ya demostraba el señor Carlos Carnicero que estaba adelantándose a los años 90 en los años 80, que es básicamente lo que fue ese episodio del que tuve ocasión de hablar con bastantes de sus protagonistas y que vamos a recordar. Mira, este es un titular que puso la ABC cuando pasó aquello, que era... El episcopado reformará los estatutos de la COPE tras las últimas polémicas. Se refiere a la pelea entre Carnicero y Romero. Tú eres imbécil. Yo recuerdo, Carlos Carnicero me podrá llevar la contraria o darme la razón. Creo recordar que Carlos Carnicero le dijo algo así como, Emilio, tú siempre has estado a favor del poder. Entonces, Emilio Romero se puso como una hidra, colorado, yo creí que le iba a estallar la vena del cuello, y le dijo, eres un, no sé qué le dijo, un imbécil, total, tuve que cortar y meter publicidad. Y yo siempre intentaba mantenerme un poco bajo de tono porque era un hombre mayor. Pero un día no sé qué ocurrió, que hubo un encontronazo muy fuerte y él llegó a llamarme imbécil en antena, ¿no? Yo también le había dicho alguna cosa, no le insulté, pero le hice una crítica muy dura. Fue una situación de máxima tensión. Me acuerdo que Emilio Romero tenía un guardaespaldas con el que iba a la radio. Y el guardaespaldas entró en el estudio al ver que había lío, ¿no? Y yo, bueno, espero que no pase nada, ¿no? Y entonces el programa, Javier González Ferrari, con mucha profesionalidad, lo terminó como pudo. Gran bronca, y les dije, vamos a ver, perdonadme, luego, cuando salgamos de aquí, os matáis. Pero los oyentes no tienen por qué soportar nuestras cosas. Vamos a esperar, quedan 5 minutos o 6 minutos de programa, y lo terminamos, ¿no? Y al día siguiente yo le dije a Javier, yo no sigo así en estas condiciones, ¿no? Y se interrumpió temporalmente el programa. Me acuerdo que me llamó la persona de la COPE, se llamaba Don Bernardo, era un sacerdote religioso. Don Bernardo. Y comí con él para pedirme, en nombre de Emilio Romero, que si yo me disculpaba en antena, él me aceptaba las disculpas, ¿no? Y continuábamos normalmente, ¿no? Y yo le dije que eso era imposible, porque yo sentía que era yo quien me tenía que disculpar. Que en todo caso podíamos disculparnos los dos, pero que yo nunca iba a decir por qué él me había insultado en antena. Y que yo no estaba... Y él no quiso disculparse. El asunto se terminó así. Emilio Romero exigió que se echara a Carlos Carnicero y al final el que salió de la linterna fue Emilio Romero. Es lo malo de que el señor Emilio Romero había tenido muchísimo poder mediático, pero ya no lo tenía. Y por tanto no podía pedir la cabeza al señor Carnicero. También digo que don Emilio Romero quedó fuera de la COPE, pero le fichó Televisión Española, felipista, para que estuviera en las tertulias de las noches, que es todo después. Cosas curiosas. Bueno, pero hemos mencionado que a la vez que estaba en la cadena SER, estaba en Telecinco, porque el señor Lucas hizo la sección esta del Fuego Cruzado, que tuvo varios nombres, fue cambiando de nombre, y ahí pues era la gracia de la sección, era una sección
Dentro del informativo, que ya no se hace, o sea, dentro del telediario de Informativos Telecinco, había una sección de opinión y aparecían el señor Federico Jiménez Los Santos como tertuliano del Partido Popular y el señor Carlos Carnicero como tertuliano del Partido Socialista Obrero Español. No era simplemente afinidad, estaban con las consignas. En ese momento el señor Jiménez Los Santos estaba en el equipo de información de don José María Aznar y el señor Carlos Carnicero estaba en comunicación con el equipo del señor Rubalcaba al servicio del felipismo. Eso es un hecho. Tan mal pagados en España. Yo creo que el que estaba con Luis Herrero era Miguel Ángel Aguilar, que aquí eran Carnicero contra Los Santos. Yo sé que decir esto es un riesgo porque es mucho más fácil hacer demagogia diciendo que ya ganan bastante para lo que hacen, que es un argumento que se oye mucho. Pero lo que yo creo que tienen que hacer los políticos es ser transparentes con los ciudadanos e indicarles cuáles son las reivindicaciones que tienen salariales y de complementos. Desde luego, el argumento de subir un 30% a los secretarios de Estado con el pretexto de que han perdido los consejos de administración, pues si ya no tienen consejos de administración es que no tienen ese trabajo. Luego no hay que retribuírselo. Y los diputados, si necesitan más dinero, que lo digan. Transparencia. Yo ahí estaría de acuerdo con eso, siempre que se adecuara el sueldo a lo que trabaja. Y como hay muchos diputados que son culiparlantes, es decir, que lo único que hacen realmente es hablar con su... Los de la derecha eran un poco malvados porque le decían al señor Jiménez Los Santos, ¡oh, qué fácil! Contra Luis Solana en el mundo y contra Carnicero en la tele, así gana cualquiera. Una forma de hacer de menos al señor Carnicero y al señor Solana. Eso no duró mucho porque duró, yo creo recordar que eso se acabó en el... Bueno, lo cuenta Carnicero, él tiene una teoría conspirativa de por qué se acabó eso, de por qué le sacaron al de Telecinco. A ver. Es cuando Luis Fernández, el que luego sería director de Televisión Española, llega al mando de Telecinco y por lo que sea, pues no se lleva bien con... no encaja bien con el señor Carnicero. Y de hecho en el 2000 se recupera la sección de Fuego Cruzado y es Jiménez Los Santos con... este catedrático andaluz, Pérez Royo. Javier Pérez Royo y Jiménez Los Santos. Ya no está Carnicero, por tanto, que por tanto quedó fuera de Telecinco. Una cosa curiosa. Se contó poco, yo creo, el final de esa sección y yo creo que a ese Carnicero le dio la rabia. Pero, bueno, hay que decir una cosa. Carnicero tuvo una ocasión en Telecinco de que le ofrecieron presentar Moros y Cristianos, que eso no sé si se sabe. O sea, cuando estaba él como tertuliano de Telecinco y tal, como tenía el tema de haber presentado el asunto este de confesiones, pues dijeron, oye, a lo mejor el señor que mandaba en Telecinco entonces, que era Carlotti, digo, yo a lo mejor Carnicero es el perfil adecuado para presentar Moros y Cristianos, un nuevo debate político que queremos hacer, a él le gusta el tema político, tal, quizás la persona adecuada. Y Carlos Carnicero dudó, pero en ese momento se estaba convirtiendo en el comentarista estrella del PSOE a través de la SER. Y no puede ser a la vez comentarista estrella del PSOE, porque lo que quería ser es el equivalente a lo que era Jiménez Los Santos. En Jiménez Los Santos no es un locutor de radio. Jiménez Los Santos es un señor que escribe artículos en ABC a favor del PP, luego en El Mundo, y que sale en todas las tertulias apoyando al PP. Por lo tanto, Carnicero dirá, pues yo quiero ser lo mismo del PSOE. Y renunció a la oferta. Y nunca sabremos qué hubiera pasado si Carlos Carnicero hubiera sido el presentador de Moros y Cristianos, porque digamos que quizá hubiera sido luego presentador de Crónicas. Es complicado, pero como saben, Telecinco escogió a Sardá y ahí acabó el tema de su experiencia en Telecinco después de que le quitaran el Fuego Cruzado el señor don Luis Fernández, como él mismo contaba. Aquí se ha comentado que una de las primeras tertulias en televisión... El programa va a ser los 10 días laborales de lunes a viernes de la campaña electoral. El teléfono y me llama Luis Fernández, que todavía era director de informativos de Telecinco. Cuando acabamos la temporada, en Antena, Juan Ramón Lucas se despide y anuncia que en septiembre seguimos con Fuego Cruzado. Y nunca lo recuperamos. Entonces, yo me quedé preocupado, dije, no, porque el programa tenía mucho éxito de audiencia y era muy referente, ¿no? Y yo tengo una cierta relación con el presidente de Telecinco, Alecho Echeverría, y le llamé.
es un hombre que ha comido en mi casa de La Habana, y le dije, oye, quiero hablar contigo, Alecho, y tal, pues vente a comer al despacho. Tenía, no sé si tiene todavía, un despacho impresionante, me parece que es en la planta 40 de la Torre de los Albertos, de la Torre Quío. Madrid se veía al fondo, y Alecho estuvo muy atento conmigo, ¿no? Y yo le manifesté mi preocupación, le dije, Alecho, yo me he quedado preocupado por la interrupción del programa y quería saber, no es para reclamar nada, porque no habíamos dejado nada firmado, ¿no? Para saber si es que ha habido algún inconveniente o tenéis algún problema conmigo, ¿no? Y entonces Alecho fue muy cariñoso, me dijo, no, en absoluto, Carlos, tú eres un periodista de toda la confianza de esta casa. Es más, cuando hay elecciones o algo en el País Vasco, yo siempre insisto que vayas tú, te considero muy bien, pero, digo, bueno, dime el pero, yo no lo voy a usar y creo que es la primera vez que lo cuento. Me dice, Carlos, tú irritas mucho a José María Aznar. Sí, le molestaba al señor Aznar y por visto aquella dirección de Telecinco no quería irritar demasiado al señor Aznar. Hay que recordar que aquella dirección de Telecinco tenía muchos frentes abiertos, porque al señor Aznar no le gustaba a Luis Fernández como director de informativos, no le gustaba a Juan Ramón Lucas, no le gustaba a Ángel Barceló. Entonces los italianos dijeron, vale, a Lucas le podemos sostener, a Barceló le podemos sostener, damos la batalla. Por Luis Fernández la dimos hasta que llegó la mayoría absoluta y dejaron de darla. Digo, por Carlos Carnicero no vamos a dar una batalla. ¿Quieren la cabeza de Carlos Carnicero? Pues la damos. Cosas de los líderes mediáticos. En todo caso, el señor Carnicero seguía siendo algo muy importante, que era el locutor estrella de la cadena SER. Y eso no es cualquier cosa, insisto, es la radio más escuchada. El primero estuvo en Hoy por Hoy, pero sobre todo donde más hizo fuerte fue en Hora 25, con Carlos Llamas, y en La Ventana. En los dos palos de él tenía más fuerza. Y por tanto, siempre que había algo, pues Carnicero, digamos, era una voz muy, muy habitual. La SER, Onda Cero, Radio Nacional, son radios honorables. La COPE es una radio abyecta que se dedica sistemáticamente a sembrar el odio, a atacar a la Corona de España como jefatura del Estado, a insultar a las personas. Es decir, la Iglesia española tiene el dudoso privilegio de monopolizar el odio en las ondas españolas. Mira, ya usaba el discurso del odio y estamos en 2007. O sea que el discurso del odio viene de antiguo. Fue gracioso porque el señor Carnicero vivía muchas veces intervenía desde Cuba, porque tenía casa en Cuba, porque tenía ciertas simpatías por el régimen de Cuba, ¿no? Y una vez, en una tertulia con... Ahí tengo eso, a ver si es esto. No sabía a esas horas que había... Es que hubo una vez que Santiago Belloch, el hermano de Juan Alberto Belloch, que también era tertuliano, usó el término dictaduras comunistas delante de él en Hora 25. Y se lió una divertida porque, claro, que a Carnicero no le gustaba que usaran el término dictadura comunista. Como, no los llames así, no les llames dictadura comunista. O sea, están hablando de los países del este. Y una bronca ahí divertida. A ver si la tengo. Yo sé que la tenía guardada. A ver, por lo menos un fragmentillo de ella. A ver si, mira, vamos a recordarla. Hubo una diáspora enorme con la caída del muro de la crítica, el final de la Europa socialista, la dictadura comunidad. Eso es. Bueno, es una forma de llamarla. Yo creo que históricamente yo creo que no está bastante claro, sí. Bueno, sí, Guantánamo, ¿entiendes? Sí. Ha dicho, es que el gobierno que había entonces en la Europa del Este, y dice Santiago Belloch, no dice Carlos Llamas, el de la dictadura comunista. Dice Llamas, bueno, es una forma de llamarlo. Dice Santiago Belloch, bueno, es una forma de llamarlo muy buena, jejeje. Y él, bueno, es el Guantánamo, hablamos de Guantánamo. O sea, rápidamente se activa el mecanismo de Yankees Go Home, cuando seguramente Santiago Belloch tendrá la misma opinión que el señor Carnicero sobre la administración Bush, que es lo que en asunto gobernaba. No creo que ninguno de los tres, ni Carlos Llamas, ni Carlos Carnicero, aunque ahí ponga Llamas, ni Santiago Belloch, ninguno de los tres era admirador de Bush. Pero Llamas y Belloch sí podían criticar las dictaduras comunistas y Carnicero no podía porque había un tema casi hasta sentimental romántico. De la Europa socialista, la dictadura comunidad. Eso es. Bueno, es una forma de llamarla. Yo creo que históricamente yo creo que no está bastante claro, sí. Bueno, sí, Guantánamo, ¿entiendes? Sí. Si empezamos a utilizar precisiones en el lenguaje. Yo estoy dispuesto a precisar sobre Guantánamo cuando quieras. Acabas de poner en marcha la cámara ahí de... No, pero déjame que claro, lo que yo quiero decir es que hay cosas que son obvias. Claro que era una dictadura comunista. Lo que pasa es que hay cosas que no son obvias. Es decir, en Estados Unidos se vulneran sistemáticamente, sobre todo en la época de George Bush, los derechos humanos en muchísimos sectores.
Tiene razón, pero ¿qué tiene que ver? Es que no se puede a la vez criticar los abusos de Estados Unidos y decir que los gobiernos de Europa del Este eran dictaduras comunistas. 1.600 y pico presos desde el 11 de septiembre, desde los días posteriores al 11 de septiembre, ya muchísimos efectos, sobre todo la falta de libertad. Yo estuve en Polonia y en Hungría, no, pero es que como parece que esto es un asunto que yo quiero defender aquí a Stalin. Pero yo estuve en Hungría, no, Polonia, a favor, estuve en Hungría, es sencillo, lo mismo Stalin. Está diciendo Carnicero, yo estuve en Hungría cuando gobernaba el comunismo y estuve en Polonia y tampoco estaba tan mal, tal, lo cual el resto está un poco... Cuando consiguió abrir el frente de... Y está diciendo, y fue Stalin el que logró abrir el frente de Berlín y derrotar al nazismo. Tiene que hacer porque es una tertulia únicamente porque se ha hecho una referencia al tema de la palabra dictadura comunista y ya Carnicero ha abierto el melón de la historia. Y como producto de la guerra y de su brutalidad murieron cerca de 20 millones de rusos, y al mismo tiempo pues probablemente se está diciendo todos los días que Europa la lideró Estados Unidos, y sin embargo yo creo que Europa en aquel momento del nazismo fue más importante las divisiones del Ejército Rojo que el desembarco de Normandía, que empezó mucho más tarde, y cuando las divisiones del Ejército Rojo... Quiero dejar que para mí comparar el sistema político de los Estados Unidos con el de la dictadura comunista en Rusia y en el conjunto de la Unión Soviética son, para mí, absolutamente imposible de hacer esa comparación. Hay un régimen fundamental, democrático y de libertades en Estados Unidos, es mi opinión, y no digo que no sea la tuya, yo digo la mía. ¿Queda claro eso? Bueno, es que como estás discutiendo, parece ser conmigo. No discuto, Carlos, al revés. Si yo pretendió... Perdona, como he iniciado yo este tema, la bronca está en Montoyo. Entonces me imagino que me estará respondiendo. Como yo no he intentado comparar. Estoy especialmente ostoso, pero lo que yo he dicho, que hay cosas recurrentes, que hablar siempre de la dictadura de los países del Este, me parece que sí, pero me parece que eso define poco porque era una realidad más compleja, en la que evidentemente la falta... Porque hace el señor Carnicero también lo ha hecho muchas veces don Javier Ruiz. No, pero yo no he dicho, vamos a ver, yo no he comparado oficialmente, que no hayas dicho las palabras exactas, te han hablado de dictaduras comunistas y rápidamente has dicho, bueno, pero en Estados Unidos Guantánamo, ¿no? Y dices, ¿estás comparando? No, yo no he comparado. Eso, que se escucha mucho de ese truco a don Javier Ruiz. Sí, claro que estás comparando. Te han puesto de manifiesto la dictadura comunista y rápidamente has usado el argumento de, bueno, pero los americanos son muy malos también, que es básicamente establecer una comparación. Hay un momento muy divertido que dice, bueno, y además que conste que en Estados Unidos hay mucho racismo. Y entonces responde Santiago Yoll, bueno, pero en Rusia también ha habido mucho racismo. Y entonces ya estalla del todo. Días. No decimos que es tener racismo, un problema muy importante en Estados Unidos del que viene. ¿Quién ha dicho que he dicho? ¿Pero quién ha dicho que esta noche estoy tonto o la gente no me entiende? ¿No he dicho que la Unión Soviética no había racismo? Es que te estáis afectando a mí. Te dije que he dicho yo que en la Unión Soviética no había racismo. He dicho yo que los países eran bolcheviques. Es que yo no he dicho que en Rusia no haya racismo. Dicen, pues ha dicho Carnicero, hay mucho racismo en Estados Unidos, ¿eh? Y he dicho, bueno, también hay mucho racismo en la Unión Soviética. Bueno, pero yo he dicho acaso que en la Unión Soviética no haya racismo. Yo no he dicho en ningún momento que no haya racismo en la Unión Soviética. Yo solo he dicho que lo había en Estados Unidos. En fin, son recursos que ya tenemos muy conocidos los que seguimos tertulias. Si no estamos haciendo eso, por favor, que nadie está diciendo eso. No creo que haya ser visceral anticomunista todos los días. No creo que la cadena sea tampoco una cadena macartista. Simplemente han dicho que han usado el término dictadura comunista y eso es lo que ha provocado su estallido. Claro, él está interviniendo desde Cuba. Precisamente para que no haya confusión, que no estaba en lo absoluto prejuzgando nada que hubieras dicho tú. Simplemente yo quería dejar claro un punto de vista mío, punto, ya está. Esto lo he entendido yo. Antes de estar lo he entendido yo. Pues no quería, la verdad. Ese es don Carlos Llamas, que mantuvo hasta el final a don Carlos Carnicero como tertuliano. En el 2003 empezó la guerra de Irak y ocurre una cosa muy curiosa, que Telecinco hace un debate sobre la guerra de Irak con periodistas a favor y en contra de la guerra, de apoyar a Estados Unidos. A favor de apoyar a Estados Unidos aparece don Luis Herrero de la COPE y don Miguel Ángel Rodríguez, los dos acabarán siendo afiliados al Partido Popular, y para defender el no a la guerra, don Carlos Carnicero y don Pedro J. Ramírez, que había sido muy aznarista, pero en ese momento se pone enfrente del señor Aznar. Quería contestar a una cosa que se ha dicho que me parece muy grave. Bien. Es la afirmación que yo he entendido a Luis Herrero de que el dolor por las víctimas evidentemente es el mismo si la resolución es legal o ilegal.
pero no se puede extraer que entonces la reacción frente a la guerra sea la misma ante una guerra legal o ilegal. Porque eso sería como decir que nos duele igual un accidente de tráfico brutal que el asesinato de un tío con una recortada. Es decir, son hechos de distinta naturaleza. La ilegalidad o la legalidad de la guerra es esencial. Porque claro que hay brutalidades que se cometen en el mundo y que a todos nos horrorizan, pero nos horroriza, o por lo menos a mí mucho más, cuando un país del primer mundo tan desarrollado como Estados Unidos, España e Inglaterra, es capaz de saltarse la torera del orden internacional por no poder aprobar una resolución que pretendía en el Consejo de Seguridad unilateralmente declarar una guerra en la que está habiendo cientos de víctimas. Y no me satisface nada cuando digo nadie quiere la guerra, eso es mentira. Quiere la guerra quien la provoca, la apoya y la ejecuta. Y no me vale apoyar la guerra y luego decir nadie quiere la guerra, como si no fuera con uno. Eso es de un cinismo insoportable. Yo pido a todos los que apoyan la posición de Aznar, de Bruce y de Ver que den un paso al frente y que digan que quieren la guerra y que son responsables de lo que está pasando en Irak. Porque esa es su decisión. A ti siempre te han gustado los maniqueos y tú tienes muy claro, y te felicito por ello, quiénes son los buenos y quiénes son los malos en todos los conflictos. Hay muchas maneras de aproximarte a este conflicto. Yo humildemente procuro hacerlo con el rigor que me dan mis cortas luces. Se puede poner, como hacéis vosotros o como hace generalmente el mundo en las informaciones del otro día, lo digo porque no tienes en este momento un medio de comunicación por el que te expreses con la suficiente continuidad como para que yo pueda seguir al detalle. Luego te lo cuento si lo tengo. Perfecto. Se refiere a la cadena SER. Ah, bueno, no, perdón, se refiere al plural.com, claro, porque ya está gestándose el digital del plural.com del que fue cofundador. A todos, la cuestión es que a Pedro le interesa saber por qué hace una determinada interpretación. El gobierno está haciendo las cosas bien, pero no está de acuerdo con la guerra. Esto es evidente. Yo creo que la pregunta... Sí. Imaginémonos que Bush se vuelve más loco de lo que está y que decide declarar 5 o 6 guerras más. ¿Eso nos obligaría a estar con Estados Unidos? No, hay que estar primero con la legalidad internacional. Y segundo, de este momento, hay que estar en este momento con China o con pues no lo sé, hay que estar con quien tenga. Que no me apetece ahora. Hablaré de ti, no estoy aquí representando al Partido Socialista. Sí, pero a mí no me afecta eso, porque a diferencia de ti no estoy aquí representando al Partido Socialista. Perdona, que es... Un poco sí, ¿eh? Es el gesto de izquierda, no por señalar. Pero si te molesta que sea de izquierda, no voy a cambiar. No, me parece bien. Es una cuestión que es casi un chiste, ¿no? Pero yo te haré una reflexión. ¿Qué ha podido pasar para que el Papa, Pedro J. y yo estemos de acuerdo? Lo que más... Me hace gracia que se ponga al mismo nivel que el Papa y que el director del Mundo, pero, insisto, lo interesante de este debate es que don Carlos Carnicero está ahí básicamente como portavoz del Grupo Prisa. Quiere decir, don Luis Herrero, COPE, don Carlos Miaja Rodríguez, periódico La Razón, Pedro J. Ramírez, Diario El Mundo, y para la cadena SER no sientan a doña Iñaki Gabilondo, que es la voz insignia, sientan a don Carlos Carnicero. ¿Por qué? Porque doña Iñaki Gabilondo no daba opinión, aunque daba opinión, pero no tenía esa demencia que se imitaban en Telecinco, y la tenía Carnicero. Por lo tanto, es a él al que invitan, porque en aquel momento era, digamos, el que más podía aportar ese aire vehemente de no a la guerra, que es de lo que fue, ¿no? Y que luego el 11M también fue una voz muy importante, ¿no? Ahí la de Carnicero, en contra de lo que entendía que era una manipulación del gobierno. Creo que habría que hacer una pregunta. Cuando la ministra, si no sabía a esas horas que había dudas, es una irresponsable. Y si lo sabía, es una mentirosa. Cuando manda una comunicación de ese tipo a las embajadas, induciendo a que los embajadores intoxiquen, porque intoxicar es transmitir algo de lo que no se está seguro como seguro, intoxiquen sobre la autoridad de ETA, hay que preguntarse qué interés tenía Ana Palacio, qué ventaja le encuentra, porque yo probablemente me quedo más tranquilo si no hay españoles capaces de hacer eso, puedo decir. Y sin embargo, cada día tengo más dudas de que el ministro de Interior está mintiendo, porque no me puedo creer que sea tan incompetente de no haber traducido una cinta del árabe en 30 horas. Y no me puedo creer que eso sea tan incompetente como no para no saber de quién son los contratos o cómo se gestionaron los contratos de los teléfonos móviles que se han encontrado. Por lo tanto, empiezo a sospechar que el ministro Cebes, que no sé qué pinta y me ofende que esté en esa manifestación, está manipulando con fines electorales el dolor de 1000 y pico personas y de todos los países. Bueno, se decía el señor Carnicero, y hay que decir que cuando muere Carlos Llamas y llega Ángel Barceló, ahora 25, le mantiene.
Pero ya no es lo mismo porque no tenía al que era su protector principal, que era el señor Carlos Llamas. Y aquí es donde se va a jorobar todo, porque llega Zapatero. Don Carlos Carnicero fue muy leal al Felipe González y al felipismo. No el Felipe González de ahora, vamos al Felipe González de entonces. Y a Felipe, y estuvo defendiendo la inocencia de Barrio Nuevo, de Vera, del general Galindo, todos los de los GAL. Les estuvo defendiendo a todos. Vaya, me dice... Bueno, mejor no lo sepan ustedes, lo que me ha llegado ya se enterarán mañana. El caso es que Pero ocurre algo que él no podía perdonar. El señor Carnicero había estado defendiendo a Felipe González y a los de los GAL del juez Garzón. Y Zapatero se pone a la cabeza de la defensa del juez Garzón. Ese es algo que Carlos Carnicero no podía procesar. Él lleva toda la vida criticando al señor Garzón y no podía ahora decir Garzón me mola, pero sí está diciendo que Garzón era lo peor, ¿no? Y entonces es cuando aparece en la tertulia... Este, por ejemplo, es un día muy llamativo y que ya marcaba el cambio. Tenemos a Mercedes de la Merced, que es una diputada del Partido Popular. Por cierto, tenía tarjeta black. Si llega a estar viva cuando se descubre, hubiera ido para adentro. Pero bueno, Mercedes de la Merced de la tertulia del Partido Popular. Jiménez Villarejo era la punza de lanza de la defensa del juez Garzón. Es cuando el juez Garzón quiere juzgar a Franco y todo el grupo Prisa se vuelca en apoyarlo, a Garzón, el gobierno Zapatero también, pero Carlos Carnicero no lo hace. Y ahí empieza a notarse públicamente que hay una discrepancia. Que al señor Garzón no se le está juzgando en ningún caso porque alguien de Falange haya presentado las leyes de judicatura. Un tribunal que se lleva con justicia y con arreglo a sus criterios. Lo que yo le quería decir que si no entiendo bien, usted pone en cuestión la imparcialidad del Tribunal Supremo por una vinculación histórica de la justicia con el franquismo. Esto nos lleva a una situación muy complicada, ¿no? En primer lugar, la derecha dura está haciendo lo mismo, acusando a la policía de que tiene falsificando pruebas. Lo hicieron en el 11N. Mi posición personal es que hay un procesamiento, hay un tribunal, que es el Tribunal Supremo, en el que tengo puesta toda mi confianza y no puedo tener un prejuicio. Porque si aplicamos un prejuicio por cercanía al franquismo históricamente, tendríamos que empezar por cuestionar la figura del rey de España. Yo no sé si usted está dispuesto a abrir ese experimento histórico de un juicio político de todas las personas que pudieran estar cerca. A mí no me importa, pero creo que... Es porque Jiménez Villarejo había dicho que los jueces que estaban juzgando a Garzón eran los del Tribunal Supremo y que el Tribunal Supremo en el fondo era una entidad heredera del franquismo. Entonces, Carlos Carnicero le está diciendo, ¿quiere usted jugar? No sé por qué pone Llamas, es Carnicero. ¿Quiere usted jugar a eso? Que buscamos a todas las instituciones que tengan que ver con el régimen anterior. Y Jiménez Villarejo es un fiscal en ejercicio, no podía entrar en ese berenjenal. Un experimento histórico no me dedico a este tema, soy jurista y por tanto de los experimentos no me ocupo. Pero yo el público... Es muy grave porque les sitúan a ustedes el mismo problema. Las opiniones que tenga usted sobre el sumario me parecen respetables, pero son de otra categoría que usted descalifica a un tribunal porque el público, los miembros del Tribunal Supremo, miembros de no solamente en contra de ¿Usted cree que si se procesa a Garzón, los miembros del decían ahí? Los de Nueva York, usted me corregirá si estoy mal informado, son aplicables a personas que puedan ser objeto de juicio penal, es decir, a personas vivas. En este momento, y yo soy partidario, para aclarar mi posición ideológica, yo soy partidario de juzgarlos a todos 5 veces, no vaya a haber una confusión. Yo estoy hablando desde el punto de vista de mis convicciones sobre el Estado de Derecho. Si estas personas están muertas, si estas personas se conoce fehacientemente que están muertas, ¿qué clase de proceso penal? Estaríamos hablando de un proceso político. Claro, diciendo, ¿cómo va a juzgar el Garzón a Franco si Franco está muerto? Está diciendo Carnicero. De revisión del franquismo que yo estaría dispuesto a suscribirlo. De una naturaleza distinta a una naturaleza penal, porque las consecuencias, es decir, cuando el acusado está muerto no puede haber proceso penal. Bueno, eso es una opinión particular que usted tiene, pero yo creo que ante la ¿Usted conoce un caso de eso? Perdona. Una pregunta concreta. ¿Usted conoce a alguna persona muerta a la que se le haya juzgado? No, la muerte significa que pues entonces. Esto en la cadena SER era una patada en la boca, porque la cadena SER estaba defendiendo a Garzón y tenía un tertuliano. Claro, que lo haga Mercedes de la Merced no les preocupa porque es la cuota PP, pero alguien que supuestamente es cuota PSOE defendiendo criticando a Garzón, le reventaba a todos los esquemas. Ya Carlos Carnicero estaba muy mosqueado porque no entendía por qué el señor Barroso, que es el jefe mediático de Zapatero, se había potenciado mucho a Pedro J. Ramírez. Él le habían dicho, oye, queremos que vayas a 59 segundos para pegarte con Pedro J. Ramírez, ¿no? Y
tenía sus broncas hace 49 segundos en este plan de... Pues hace una gracia enorme que Carlos Rovira vaya a visitar a ETA a Francia. Tú publicaste una entrevista de 8 páginas con la dirección de ETA en Diario 16. Es decir, que a lo mejor hablar con ETA se puede en unos casos y en otros no. Yo voy a mantener esta temporada la misma tónica que la anterior. Yo no voy a entrar en los debates, en las cuestiones personales. Yo no voy a entrar no voy a responder a las alusiones personales con alusiones personales. Claro que tenía buena relación con Aznar, casi tan buena como la que tengo con Rodríguez Zapatero. Yo no era ni consejero en... Si la política es la línea editorial... Lo que digo es que por mucho que Carlos Carnicero se empeñe en hablar semana tras semana de la vida y milagros de Pedro J. Ramírez, pues Pedro J. Ramírez no va a hablar de la vida y milagros de Carlos Carnicero. Eso... Por lo menos ya sabes su apellido, ya no dije Carlos no sé qué. Lo único que quiero decir al respecto. Pues es que yo no tengo milagros, o por lo menos no los cuento. Tú sí los cuentas. Tú cuentas cómo influyes en José María Aznar. Y él acabó muy mal en este programa. Se fue enfadadillo del programa. En alguna ocasión programa me acuerdo que Pedro J. ha hablado un poco acalorada y le dije, mira, entre tú y yo somos dos animales políticos. Después Pedro J. se fue a cenar mano a mano con... Porque una noche me enteré de que al salir de un programa que había sido especialmente violento, Pedro J. se fue a cenar mano a mano con Zapatero de la Moncloa. Y entonces mi reflexión fue muy sencilla. Digo, me estaba utilizando. Yo de tiburón le doy el mordisco en la pierna a Pedro J. y luego a Zapatero y le da los puntos de sutura, ¿no? Y al cabo de 2 años, además de todo lo que pasaba, y por lo tanto, si me entero 2 años después, no tuvo ninguna importancia mi decisión porque la desconocía, me enteré que Pedro J. ganaba el triple que yo. Me engañaron hasta en el dinero. Es un caso perdonado de Globomedia, ¿no? Que en su momento tenían mucho poder en el entorno mediático de Zapatero. El Plural.com fue un digital que a día de hoy sigue siendo un digital del aparato del PSOE. O sea, los periódicos, los partidos pueden tener digitales a través de, o directamente de una financiación de ellos o de amigos, ¿no? Creo que no lo ponemos secretos y todo el mundo sabe que La Gaceta es directamente un periódico gestionado por Vox, no de amigos de Vox, directamente es de ellos. Como el Canal Red, no hay línea divisoria entre cuándo acaba Canal Red y cuándo empieza Podemos. Bueno, pues el Plural.com, aunque oficialmente es una empresa privada, está en el aparato del PSOE. Entonces, él está en el Plural y, claro, en el Plural estaba para defender al PSOE. Y él, en el momento determinado, se puso a meterse con el PSOE. Y entonces, lo que hizo Sopena es, era el director del Plural.com, don Enrique Sopena, dejar de publicar los artículos y los escondía en la zona inferior no los sacaba en portada. Y eso le mosqueó mucho al señor Carnicero, que escribió sobre ello. Me imagino, mejor dicho, me consta, que el director del Plural sería feliz si yo decidiera dejar de colaborar en su periódico, pero no lo voy a hacer. Me limito a denunciar la censura que ejerce conmigo, pero no voy a abandonar esa tribuna por respeto a los lectores que me leen cada día, por muy escondido que esté, y a los patrocinadores, que me consta que están muy satisfechos con la pluralidad que le da a este periódico mi presencia. Lo que ocurre con la censura de Sopena es lamentable porque sitúa a un periódico que quiere ser progresista en los mismos parámetros de otros que están en sus antípodas. Al final acabó siendo despedido. Sopena es el síntoma de la esclavitud intelectual que sigue dando réditos. El tiempo que ha necesitado para reunir coraje para despedirme. Enhorabuena, campeón. Al final has reunido coraje para echarme y seguro que hay quien te lo vaya a agradecer. La censura de Sopena. Dice, el Plural es el síntoma de la esclavitud de despedirme. Para echarlo va. Y yo fui con él muy amigo. Que no estuvo, como él dice, siendo el cofundador del Plural, pero sí es cierto que fue el columnista del Plural durante mucho tiempo. Pero las cosas cambian, y es evidente que la ha cambiado. Basta leer las cosas que escribe, etc. Y desde luego no encajaba en lo que era el Plural, él sabía perfectamente lo que era el Plural. Entonces, desde luego, esa situación pues le llevó a que en un momento determinado pues dejara de ser colaborador, lo cual
no es ningún tipo de digamos, de drama. Entonces, convertir eso en una especie de martirio, pues es algo que no es entender lo que es, para bien o para mal, el mercado periodístico que existe. Entiendo que se sienta decepcionado porque parece ser que lo que él esperaba de mí, que yo fuera un botafumeiro del gobierno de Zapatero, como lo él ha sido siempre, antes del Opus Dei y después del socialismo. Yo escribí lo que me dio la gana siempre. A él no le debía gustar porque a temporadas me mandaba a las sentinas del periódico al último lugar. Yo estuve ahí escribiendo lo que yo creía hasta el día que me echó. Además, de una forma muy cobarde, porque él no me manda un correo electrónico. Me manda un correo electrónico con un documento adjunto, sin firma, para que no tuviese una constancia del despido. Él dice que no soy fundador. Bueno, a mí me llaman antes de salir del periódico para escribir. Si a él no le gusta la palabra cofundador, la retiro. Yo estaba desde el principio. Yo estaba bien pagado y escribía lo que quería. Y él probablemente quería que yo escribiese otra cosa, que yo nunca acepté escribir. Como también critiqué a Barroso, es que el poder de Barroso, la propiedad primera del Plural es una empresa de Barcelona. Sí, Lavinia. Bueno, el caso es que en esta etapa, a la vez que está peleándose con Sopena, el digital zapaterista, se pelea con otro de los periodistas estrella del zapaterismo, que es sobre todo Ignacio Escolar, alguien que ustedes saben que yo respeto mucho, creo que es uno de los grandes directores que tenemos ahora, pero en este momento se metió porque Carnicero no se metió con él. Carnicero en su blog empezó a atacar a Barroso, a todos los del entorno mediático de La Sexta, incluyendo don Luis Fernández y Luis Fernández y ¿cómo se llama el otro que estaba por ahí? Era Luis Fernández, Barroso, Contreras y Ignacio Escolar. Que claro, se metió que le habían ofrecido la dirección de Público. Y Escolar, como primer director de Público, dijo, eso es mentira, a él nunca se la ofrecieron. Bueno, nunca lo sabremos. Pero eso provoca que Carnicero entonces le empiece a atacar a él. Y dije, bueno, Escolar, tú no hables que a tu pareja, a la madre de tu hijo, le han enchufado en Televisión Española. Y entonces hubo ahí una gresca bastante gorda. Un periodista al que hace años admiré me ha dedicado en las últimas semanas toda clase de improperios y descalificaciones. En la última entrega ataca a mi familia. Carnicero asegura que Luis Fernández contrató a mi esposa en RTVE por amiguismo, a pesar de que no contaba con la experiencia suficiente para el puesto. Sí, mi pareja es periodista y sí trabaja en rtve.es desde hace años como subdirectora de participación y redes sociales. Se incorporó allí en el verano de 2007, antes de que el primer número de Público llegase al kiosco. Lleva trabajando 11 años en los medios. Ya era periodista antes de que nos conociéramos. Hay que ser muy machista para considerar que cualquier trabajo que consiga una mujer sin duda se lo debe a su pareja. Qué decepción ver a Carnicero comportándose así. El señor Lucas. No pasa nada. Bueno, hay otra cosa. Iñaki Gabilondo va a dejar hoy por hoy. Oye, pero tú tienes alguna deuda que pagar con Luis Fernández. Luis Fernández tiene 2 deditos para contestar directamente, pero Juan Ramón Lucas, y al final le dice, oye, pero tú tienes alguna deuda, dice que es mentira. Pero como los actores de Público, ¿no? Este charco fue Ignacio Escolar, que debió de verse afectado porque a él fue el primer director de Público, ¿no? Y entonces dice que es mentira. Pero ¿cómo lo sabes tú? Y entonces yo le pasé la piel, ¿no? Le pasé la lija un poco del 4, ¿no? Porque, claro, su mujer, en medio de los series de Televisión Española, la contrata Luis Fernández como subdirectora de la sección de Internet de Televisión Española, ¿no? Entonces, la misma semana que hay esta gresca entre Escolar y Carnicero es despedido de la cadena SER. Ángel Barceló le echa de Hora 25, pero también le echan de La Ventana, con lo cual no era solo cosa de Barceló, era una cosa de la dirección de la cadena SER, que en ese momento, si no me equivoco, el director informativo era el señor Rodicio. Me consta que Carlos Carnicero no es el único contertulio que cambia en la SER. A todos los que nos dedicamos a los debates nos ha pasado alguna vez. Este oficio tiene muy poca estabilidad laboral y es habitual que cada temporada los distintos programas cambien a sus comentaristas. Pero Carnicero sí es el primero de los varios que salen de la SER este verano que dice ser una víctima de la libertad de expresión, como José María García en sus mejores tiempos. Qué mal envejece esto, porque luego se puede decir como José María García o como Ignacio Escolar, que cuando fue despedido de tertuliano en la cadena SER, también dijo que era una conspiración de Juan Luis Cebrián por haber sacado los papeles de Panamá. Y muy probablemente era verdad, pero vamos a ver un poco cómo fue su despido de la SER.
Es que de Hatton que le contaba que le preguntó al director informativo de la SER, señor Rodicio, si había tenido algo que ver el líder del PSOE en aquello, y lo que deja atónito es que le llamara poco tiempo después el líder del PSOE, que siempre estaba al tanto de la conversación. Una hora y media después de despedirme me llama Rubalcaba, con el que yo tenía mucha relación, y todo enfadado me dice, oye, ¿qué andas diciendo por ahí que yo te he echado de la SER? ¿No? A mí me pareció genial esta anécdota. Es decir, te dice el director de la cadena SER, oye, que te despedimos. Dice, no tendrá Rubalcaba nada que ver, ¿eh? No. Y al poco tiempo te llama Rubalcaba, oye, que me has dicho... Lo cual demuestra que hay hilo directo entre la dirección de la cadena SER y el que entonces será el secretario general del Partido Socialista, ¿no? Una cosa curiosa. Bueno, el señor Terç intentó reinventarse como tertuliano en tertulias de derechas. Eso es, saben, como lo que es Leguina y tal, los rebotados. Pero no duró mucho el tema porque estaba gente como el señor Terç y Carnicero y Terç, digamos que no... Por eso el señor Terç también podía ser un rebotado. Lo que pasa es que Terç rebotó tanto que acabó en Vox. Sí, ahora ya lo ves, tu jefe, venga. Sí, bueno, con algo de... Somos civiles, no espero un golpe de soy responsable y Pilar del Río tropelías que hicieron. Ha hecho un daño en este cadena SER diciendo el día antes de las elecciones, estupendas antes del 14 de marzo, el señor Carnicero estaba en la cadena SER. Y el señor Carnicero estaba en la cadena SER diciendo que no saliera la gente porque iba a haber un golpe de Estado. Y al mismo tiempo estaban llamando desde la cadena SER a acosar las sedes del Partido Popular. Esa gente ha hecho un daño en este país. Y nosotros lo legitimamos. Eres de los que equiparan eso con la verdad. Con la verdad que estamos mintiendo. Esas cosas. Vosotros sois responsables de que ellos pudieran hacer las tropelías que hicieron. Entre las ciudades está que Pilar del Río es en la calle ahora, que es en la calle ahora Pilar del Río por gente como él. Pero vamos a ver, de verdad. Bueno, esa fue la salida del señor Carnicero y yo creo que ya no volvió a las tertulias. Bueno, el señor Carnicero acabó en tierra de nadie. Es algo muy triste para un periodista, digamos, no tener ninguna columna hasta el final, pero pocos lo consiguen. Probablemente don Luis Marián Son lo consiga. Don Juan Luis Cebrián, pues si le vale lo de Objective, lo conseguirá. Pedro J. Ramírez ha tenido que convertirse en su propio jefe, igual que Federico Jiménez Santos. Don Carlos Carnicero no fue capaz de convertirse en su propio jefe, no fue capaz de sostener un digital y acabó en tierra de nadie. Aún así, tiene su lugar en la historia de los periodistas, en este caso los periodistas de opinión, que fue el ámbito donde él más se especializó. Por cierto, y lo vuelvo a repetir porque de verdad es de agradecer a todos los que os hacéis, todos los que sois buitres, esto que de haceros buitres del tema del canal. David, Martín, Miguel, Paula, Miguel, Pataf, Pablo, Virgilio, José Manuel, Tezuca, Andrés, David, Alejandro, Avarro, Carlos, James, Dani, Rubén, Emiliano, Sergio, Jordi, Eduardo, Nacho, Javier, Francisco, Juan, Cristina, Rolin Derders, Alejandro y Jaime. Veo dos nombres femeninos, Cristina y Paula. Gracias. Por lo tanto, la normalidad será establecer eso como una realidad indiscutible para la historia, para que quede escrita en las páginas de los libros de historia que esto ha sido así y no como han pretendido los escapuchados. A mí lo que digan los escapuchados es que me tiene sin cuidado.